Para impulsar el desarrollo de Quintana Roo con la generación de más empleos para la gente y nuevas inversiones que permitan diversificar la economía, surge la Agencia de Proyectos Estratégicos AGEPRO en Quintana Roo, cuyo titular Eduardo Ortiz Caso nos platica a fondo de los avances en los proyectos que están trabajando en la presente administración del gobernador Carlos Joaquín González. El año en que empezamos a trabajar en el Instituto de Planeación, en el INPLAN, fue en el 2005. O sea, tenemos 14 años picando piedra. Y me acuerdo que cuando iniciamos, lo que decíamos es una frase que decía que una visión sin un plan es solo un sueño. Y nos dedicamos a hacer el plan Cancún 2030, que ha sido la guía de la ciudad de Cancún. O sea, en el 2005 nace la institución del INPLAN. Ahora en el 2019, ya con el gobierno del estado, con el gobernador Carlos Joaquín, la visión de él y que yo lo ayudé a darle forma, fue cómo creamos una dependencia, una entidad para hacer realidad esos planes. Sí. Y es así como surge la Agencia de Proyectos Estratégicos. Que así se llama ahora. Que así se llama esta dependencia de proyectos estratégicos, que es del Estado. El INPLAN pues sigue funcionando, es a nivel municipal, ¿no? Ese es su área, y a nivel Estado creamos la agencia con la visión de tomar algunos de esos proyectos del Plan Cancún 2030, en el caso de Cancún, que ahora te voy a platicar, y poderlos llevar a cabo, pero además hacer otros proyectos para todo el estado. En el caso del puente Nichupté, ya con la agencia la agencia nace con la Ley de Asociaciones Público-Privadas estatal, que es una ley para el estado y los municipios, y esa ley es el marco legal que permite que proyectos de infraestructura como el puente Nichupté se puedan realizar con inversión privada. Que así debería de ser. ¿Para qué le gastas tú como gobierno? Y sobre todo en proyectos de esta naturaleza que son autofinanciables, porque los puedes poner a operar y cobrar por ellos, como es una carretera de cuota, ¿no? Sí, recuperar la inversión que tuviste. Recupera la inversión con un peaje por un cobro por cruzar. Sí. Entonces nosotros generamos todo ese marco legal, arrancamos los estudios preliminares, definimos un pretrazo, que fue conectar la glorieta del distribuidor Cava Colosio, donde arranca la Bonampak y la Cava. Ideal, ese es el lugar ideal. Ahí confluyen las principales avenidas de Cancún, a ese embudo, es un gran distribuidor, y de ahí arrancamos el trazo del puente Nichupté hasta una altura cercana a Plaza Cuculcán. Ese trazo librando el área natural protegida de manglares de Nichupté, que por eso el pretrazo para nosotros era muy importante. Sí. Eso estamos hablando de cerca de 8.7 kilómetros. Todo eso hicimos también una prefactibilidad ambiental, nos dice que sí libramos el área protegida, no pasamos por zonas de mangle, y entonces generamos un perfil de proyecto donde dijimos, a ver, este es el trazo, 8.7 kilómetros, un estimado de 4,000 millones de pesos de inversión. Originalmente hablábamos siempre de que se tendría que las condiciones que tiene que tener el puente es que considere que pueda subirse el transporte público, que tenga ciclovía y que tenga otro espacio para peatones. O sea, no es un puente para autos. Y que de 4 carriles. La viabilidad está en el análisis, pedimos que se haga el análisis entre 4 o 2 carriles. Esa es en la etapa en la que está. Y con espacio para peatones. Si es de 2 carriles por sentido o 1 por sentido, de todas formas tienen que llevar ciclovía y andador peatonal, ¿no? Entonces, en esa etapa, así lo planteamos, a nivel perfil lo subimos a la plataforma Proyectos México, que es una plataforma de Banobras, donde todos los inversionistas y fondos mundiales están pendientes de los proyectos, y recibimos el año pasado se llama propuesta no solicitada, que es que prevé la ley, que es una solicitud de un consorcio mexicano que dice, oye, a mí me interesa lo que tú pusiste, me hace sentido, yo hago mis estudios y te hago una propuesta. Entonces ya la recibimos, esa expresión de interés, dijimos que adelante, que hagan sus estudios y nos los presenten, y estamos en esa etapa. Ahorita ese consorcio mexicano lo que está haciendo es revisar sus estudios, que nosotros los vamos a verificar con los estudios propios del Estado, para determinar cuál sería la tecnología, el sistema constructivo, cuál sería el monto de la inversión, cuál sería el volumen de vehículos estimado que estarían pensando que se pueda subir al puente, y cuál sería una posible tarifa. Entonces eso nos va a dar la factibilidad financiera y técnica del proyecto.
Ese alto lo vamos a revisar el mes que entra en octubre. A finales de octubre ya sabemos qué números les da, insisto, qué número de vehículos se podrían subir y costos, ¿no? Y la posible tarifa, y con eso nosotros es un corte y veríamos si el proyecto sigue adelante con sus demás estudios para que nos entreguen su propuesta completa a principios del año que entra. De todas formas tendríamos que salir a licitación, porque así la ley lo marca, aunque ellos presentan, nosotros tenemos que licitar. Sí. Y si todo es viable, y ya entonces sabemos si es de 2 o de 4 carriles, con esa licitación lo que estaríamos pensando es que el proyecto pudiera arrancarse antes de la mitad del año que entra, la construcción. Qué buena onda. Y con la tecnología y con los tramos que hemos perfilado que podría arrancarse una obra con diferentes frentes, estaríamos hablando de una obra de 18 meses para concluirlo. Es decir, ese proyecto, si todo va bien, como se están haciendo los estudios y la perfectibilidad, se estaría concluyendo sin duda en esta administración estatal. El otro que se vuelve muy importante, seguimos trabajando de la mano de Fonatur con el tema del proyecto Tren Maya. Lo que hoy tenemos claridad es que el tren de Cancún sale del aeropuerto hacia el sur, hacia Tulum, hasta Bacalar, hasta Chetumal, y estamos estudiando si es viable que exista una terminal del Tren Maya en alguna zona del centro de la ciudad de Cancún. Okay. Eso lo estamos estudiando contra otras dos opciones, que sería que no entre el Tren Maya y que podamos tener unos corredores alimentadores de transporte público hacia el aeropuerto. Okay. Entonces, eso está en análisis en este momento. Lo mismo tenemos que definir con los estudios cuánto sería el número de posibles pasajeros que se subirían al tren si lo traemos a la zona centro, contra cuál sería el número de pasajeros si van al aeropuerto. Si van al aeropuerto. Ese estudio se llama de demanda. Entonces, estamos en los estudios de demanda, estamos evaluando las diferentes alternativas de trazo en las ciudades donde, estoy hablando de ciudades ya muchos años, ¿no? Como la nuestra, que es una ciudad muy joven. Siempre entraban los trenes al centro de las ciudades y después los han ido sacando, ¿no? Pues se convierten en zonas urbanas. Nosotros estamos buscando alguna alternativa que pudiera entrar sin que esa entrada interfiera con la estructura vial de la ciudad ni con el mismo crecimiento de la ciudad. Estamos revisando temas ambientales, urbanos, posibles reservas donde sería factible y además vincularlo necesariamente al sistema de transporte. Entonces va de la mano, esa definición seguramente la tendremos en un par de meses, si entra y a dónde, y si no entra y seguimos alimentando con el corredor urbano, digamos, a la zona, al aeropuerto. Y el otro corredor que sí estamos trabajando de la mano, nosotros lo separamos en dos. El corredor alimentador de la zona hotelera, que es un sistema de transporte que llegará al aeropuerto, y el urbano, que es el que acabo de explicar, que sería o el Tren Maya o un alimentador. Lo que hicimos en paralelo de estar trabajando todo esto con Fonatur, nos fuimos y nos sentamos con SCT, una gestión en paralelo, para incluir estos proyectos en el Plan Nacional de Infraestructura y que además estos dos corredores tengan un registro en la Unidad de Inversiones de Hacienda. ¿Cómo le hacemos para hacerlo muy bien? ¿Cómo cuidamos el tema ambiental? ¿Cómo cuidamos el tema social? ¿Cómo cuidamos el tema de patrimonio? Y en esa lógica y coordinados y de la mano con el gobierno federal, que estamos trabajando muy bien, el equipo de Fonatur con el equipo del gobierno del Estado, lo que hemos hecho es ir traslapando lo que va aportando y definiendo cada quien en su ámbito de competencia. Por ejemplo, en esa lógica de lo que estamos cuidando como gobierno del Estado, nosotros hemos invertido hasta hoy ya 15 millones de pesos y vienen otros 11 más, vamos a llegar cerca de 26 millones, solo en estudios que son insumos para toda la definición del trazo del tren. Como ustedes saben, el proyecto fue licitado, el trazo definitivo del tren por Fonatur hace unas semanas, y nosotros en paralelo estamos haciendo un estudio que le llamamos LIDAR, es una fotografía aérea a detalle, que lo estamos aportando para que ese trazo que se va a definir busque las mejores condiciones de trazo, porque Quintana Roo es relativamente plano, o sea, lo vemos en la península. Si ves un monte es que es pirámide.
Bueno, sí, en algunos casos, Sí. pero también hay zonas inundables, hay zonas bajas, entonces nosotros como gobierno del Estado estamos aportando esos estudios a costo del gobierno del Estado y esos insumos para que el tarazo realmente pueda valorar y revisar todas esas condiciones geológicas y entonces se busque la mejor alternativa. Entonces traemos estudio LIDAR, que es esta fotografía aérea, estudios de topografía, tenemos uno de prefactibilidad ambiental, el trazo del tren en todo Quintana Roo, estamos hablando de más de 500 kilómetros, es la tercera parte del Tren Maya. En Quintana Roo no tenemos un solo metro lineal de tren, entonces todo ese trazo está recorriendo instrumentos urbanos y ambientales que regulan lo que sucede en el territorio. Esa prefactibilidad ambiental nosotros como gobierno del Estado a través de la agencia ya la revisamos y ahora estamos afinando precisamente dónde va a pasar, cómo va a pasar, cuáles son las condiciones ambientales y urbanas. Por ejemplo, no toca el trazo Siancán, sí. ¿no? Está fuera. Sí, sí, sí. Si tú analizas... Va por el otro lado. Va por el otro lado. Entonces, y todo lo que decías, el tema patrimonio se está cuidando, o sea, el INAH está participando a nivel federal, no es algo... Es un tema intersecretarial a nivel federal, intersecretarial a nivel gobierno del Estado y también ya están participando los municipios. Entonces, se están cuidando los detalles, esa es parte de las funciones también de la agencia, estamos perfectamente coordinados. Me quedo con las 4 o 5 cosas que decías. El cuidado del medio ambiente, Sí. el cuidado del patrimonio y los temas sociales. Es decir, esos tres factores son importantísimos para el gobierno del Estado. Todo lo que estamos haciendo y la instrucción del gobernador Carlos Joaquín, se cuide bien. Viene un tema de consulta que ya está iniciando con la comunidad indígena, con las zonas urbanas. Es un proyecto que se va a socializar, viene una socialización, pero todas las partes técnicas las estamos cuidando. Así es. Yo creo que ya nos quedamos con eso, querido Eduardo, y decirle a la gente que nos está escuchando, no compartan tonterías, no pongan tonterías, estudien, investiguen, no se vayan con la finta. Yo tengo muchos amigos que de repente son ambientalistas, aman el Estado, aman nuestra tierra, pero de repente exageran. No hay que exagerar, que la crítica sea constructiva, como estamos hablando, y vamos para adelante en el desarrollo. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas, tenemos que participar, pero participar bien. Crezcamos junto con el Estado.